Pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, esa es mi más grande prueba. Nadie te ama como yo. Bienvenidos a Creciendo Juntos en Nuestra Fe Católica, el programa que le ayudará a conocer la riqueza de su fe y a profundizar en su relación personal con Jesucristo en su iglesia. Y ahora con ustedes, el Padre Julián Cardona. Nadie te ama como yo. Un saludo muy especial y la alegría inmensa en el corazón, porque una vez más el Señor nos concede el milagro maravilloso de la vida y también la gran oportunidad de estar aquí con ustedes para crecer juntos en nuestra fe católica. Un saludo, por tanto, a todos ustedes donde nos escuchen, en lo que estén haciendo, si apenas están levantando, si ya el día ha avanzado para ustedes, si están en su casa o en el trabajo o están conduciendo, desde cualquier lugar desde donde nos escuchen. Muchas gracias por su audiencia, muchas gracias por su fidelidad, muchas gracias por ser también ustedes transmisores de este mensaje de salvación cuando invitan a otras personas, católicos o no católicos, para que nos escuchen en nuestro programa de nosotros todos como hermanos y hermanas en la fe. Vamos a iniciar entonces con la invocación de nuestro Dios uno y trino, aquel a quien Jesús nos reveló en sus enseñanzas, en sus palabras, en su vida misma, diciendo: en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bondadoso Señor, te damos gracias en esta mañana tan hermosa que nos regalas y queremos encomendarla a ti. Este día, el inicio de esta semana que nos ofreces como regalo maravilloso, queremos ponerlo en tus manos para que nos ayudes a vivirlo según tu voluntad. No permitas, Señor, que reinen en nuestros corazones sentimientos y motivaciones negativas. Aleja de nuestro corazón la pereza, la flojera, aleja también el orgullo y la ambición, aleja los rencores y los resentimientos. No permitas que los recelos y las desconfianzas de unos en contra de otros dañen nuestras relaciones en el hogar, en el trabajo, en la comunidad de fe. Ayúdanos a no tener un corazón dividido entre las cosas buenas que queremos hacer y muchas veces no podemos, y aquellas malas que queremos evitar y en las que muchas veces caemos, como nos recuerda San Pablo. Ayúdanos a tener un corazón fiel a ti, de la misma manera como tú eres fiel con nosotros. Ayúdanos a dirigir nuestros pasos, nuestros pensamientos, nuestros deseos, según tu voluntad. Asístenos, Señor, sobre todo cuando más dificultades tengamos, para que podamos darte gloria en toda nuestra vida, para que podamos atraer a otros a que te conozcan, te amen y te sirvan, y que juntos un día gocemos de tu presencia eterna en el cielo. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Estamos avanzando en este año litúrgico en el que ya estamos prácticamente en la mitad del año litúrgico de este tiempo ordinario en el que nos encontramos, en el que decíamos que lo ordinario es la presencia de Dios en nuestra vida. Basta con abrir los ojos de la fe para contemplar la presencia de Dios en medio de nosotros. Cada regalo, cada acontecimiento, cada situación que Dios permite que nosotros vivamos es una muestra indudable de su amor, de su presencia con nosotros. A veces las distracciones de la vida, a veces las preocupaciones, a veces nuestra falta de atención son lo que nos permiten o lo que nos impiden mejor ver la presencia de Dios allí con nosotros. Cuántas veces hemos dudado en nuestra fe, cuántas veces hemos cuestionado a Dios, cuántas veces nos hemos sentido solos. No es porque Dios se haya alejado de nosotros, sino porque no hemos puesto la suficiente atención para verlo a Él allí, presente, caminando con nosotros. Eso es una de las grandes lecciones que nos enseña el tiempo ordinario, que Dios no se aleja de nosotros, que ordinariamente, comúnmente, totalmente, plenamente, Dios está cerca de nosotros.
Y por eso vamos a meditar el Evangelio que la Iglesia en este domingo 15 del tiempo ordinario nos presenta. Seguimos en la sucesión de los pasajes del Evangelio según San Marcos, que nos traen tantas enseñanzas de Jesús en su vida pública, a través de sus enseñanzas, de sus palabras, de sus acciones, de sus milagros, de sus gestos, de sus actitudes, de todo lo que es la persona de Jesús. Y vamos a leer hoy entonces Marcos capítulo 6, versículos del 7 al 13. Jesús recorría los pueblos del contorno enseñando. Llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2, dándoles poder sobre los espíritus inmundos. Les ordenó que nada tomasen para el camino, a excepción de un bastón, ni pan, ni alforja, ni calderilla en la faja, y que fueran calzados con sandalias y no vistieran 2 túnicas. Les dijo además: cuando entréis en una casa, quedaos en ella hasta marchar de allí. Si en algún lugar la gente no os acoge ni os escucha, marchaos de allí y sacudid el polvo de la planta de vuestros pies como testimonio contra ellos. Ellos, yéndose de allí, iban predicando a la gente la conversión, expulsaban a muchos demonios y curaban a muchos enfermos, ungiéndolos con aceite. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un evangelio muy hermoso que en el contexto en el que lo escribe San Marcos, este pasaje en particular, está después de la visita de Jesús a su tierra de Nazaret, en la que, en lugar de encontrar personas ardientes en su fe, sabiendo que Jesús, el Salvador, había salido de esta tierra de Nazaret, de este pueblo de Nazaret, por el contrario, los encontró incrédulos, duros de corazón, incapaces de reconocer en sus mismas acciones que testificaban ya que no era un profeta cualquiera y que no era alguien que no hablara con autoridad, sino todo lo contrario. Eran incapaces ellos de reconocer a ese Jesús, el Hijo de Dios, el Emanuel, el Mesías, Dios con nosotros. Y ahora nos muestra entonces Marcos a Jesús, que ya no se queda solamente en Nazaret, sino que está en todos los pueblos del contorno, alrededor de su tierra, enseñando. Pero no lo hace solo, lo hace enviando también a sus discípulos, y los manda de 2 en 2. Y hay una serie de características muy hermosas, simbólicas todas, que Jesús les da a sus apóstoles cuando los envía a predicar, y que están todas ellas orientadas a la seriedad y a la maravilla del mensaje que Jesús está presentando. Jesús los envía y los envía con su propia autoridad. Ellos se van a predicar y tienen la capacidad inclusive de realizar las mismas acciones maravillosas, prodigiosas que Jesús hace, porque es en el nombre de Jesús en el que ellos van. Nos recuerda esto la autoridad que le da Jesús a sus apóstoles cuando les dice: quien a ustedes los recibe, a mí me recibe. Quien a ustedes los escucha, a mí me escucha. Eso nos recuerda también lo que le dice Jesús a Saulo cuando estaba persiguiendo la iglesia de Jesús, la iglesia de los apóstoles. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Es decir, la iglesia y Cristo son uno mismo. Ya hemos indicado antes cómo nosotros, como iglesia de Jesús, somos el cuerpo de Cristo. Cada uno de nosotros es un miembro activo, vivo, del cuerpo de Cristo, del cual Él es la cabeza. Por eso, con esa misma autoridad de ser nosotros parte de Jesús, con esa misma autoridad de ser los apóstoles parte de Jesús, es que Él los envía a predicar, a hacer sus mismas acciones, a realizar los mismos prodigios en su nombre. Y por eso es que tienen ellos la autoridad de Jesús. Y en las condiciones o en las características de la misión de Jesús a sus apóstoles, hay varias que llaman la atención, todas ellas, mejor dicho, pero hay unas que quiero señalar de manera especial porque indican no solamente la misión de los apóstoles cuando Jesús los mandó, sino la misión que Jesús nos da a cada uno de nosotros como nuevos discípulos,
como nuevos creyentes. Se podría decir inclusive como nuevos apóstoles, es decir, nuevos enviados por Jesús. No tomar nada para el camino, a excepción de un bastón, no pan, no alforja, no calderilla en la faja. Elementos todos estos muy comunes de los caminantes en el antiguo pueblo de Israel, en los tiempos de Jesús, que para las jornadas de camino que se hacían a pie, no en carros o inclusive no sobre animales, sino como caminaba normalmente la gente de su tiempo, como viajaba normalmente la gente de su tiempo, la gente pobre de su tiempo a pie. Todos estos elementos eran necesarios. Pues Jesús les está diciendo que no vayan sino con un bastón y que no lleven nada más para el camino, ni siquiera doble túnica. Todos esos elementos que con tanta severidad Jesús les está mandando a sus apóstoles tienen una idea central, tienen una finalidad, un propósito: confiar solo en la providencia de Dios. Cuando uno va a anunciar la palabra de Dios, no va uno lleno de las cosas de las que sienta uno que va a contar con ellas y que le van a traer el éxito en su predicación, en su misión, en su apostolado. Va uno solamente confiado en la misericordia y en la providencia de Dios. Y Dios es el que provee. Dios es el que hace que la obra tenga éxito, que tenga prosperidad. A veces nosotros queremos pensar en todo. Creemos que tenemos el control de todas las cosas cuando no. La soberbia humana nos lleva a veces a considerar que hasta Dios se puede reemplazar. Y por eso muchos de nosotros vivimos nuestra vida como si Dios no existiera, por más que decimos que creemos en Dios. Pues Jesús nos está mostrando hoy que nuestra única confianza, nuestra única seguridad es Dios. Las otras cosas son reemplazables, las otras cosas son innecesarias. Solo Dios basta, solo Dios es necesario, solo Dios es la parte fundamental de nuestra vida. Dice también más adelante Jesús que cuando alguien no los acoja y no los escuche, márchense de allí y sacudan el polvo de la planta de sus pies como testimonio contra ellos. Cuando endurece uno su corazón al mensaje de la palabra de Dios, se convierte eso en la propia acción de condenación para uno. En otra ocasión decíamos, cuando hablábamos del purgatorio, meditábamos en torno al infierno también y decíamos cómo muchos ateos y muchas personas, pues en medio de su ignorancia o de su situación difícil en la vida, se preguntan cómo Dios, si dice que es bueno, si dice aún que es un Padre misericordioso, ¿cómo va a mandar a sus hijos al infierno? ¿Cómo puede existir el infierno? Pues en realidad decíamos, no es Dios el que condena a nadie, son las mismas acciones de uno, es la propia opción personal de uno como ser humano, hombre o mujer, en el ejercicio de su libertad, lo que nos condena. Porque si decidimos vivir nuestra vida lejos de Dios, si rechazamos el mensaje de Dios, como lo dice Jesús aquí a sus apóstoles, estamos nosotros mismos excluyéndonos, sacándonos de la misericordia de Dios, de la salvación que Dios nos ofrece. Por eso, la palabra de Dios necesitamos acogerla en nuestro corazón. Y por eso tiene sentido, como vamos a ver ahorita con el tema de los sacramentos, que la salvación no ocurre de una manera automática, como mágica en la vida de nosotros. No, se necesita la opción del hombre, de la mujer, del creyente a Dios, hacia Dios, su vida orientada a Dios, manifestada en acciones concretas. No solamente con creer en el corazón vamos a salvarnos y ya. No todo el que me diga Señor, Señor, se salvará. Lo recordábamos unos días atrás y el tema de la salvación es algo fundamental, necesario para todos nosotros como cristianos. Lo que los apóstoles están predicando es precisamente la conversión. El versículo 12 nos dice que ellos se fueron de allí y que iban predicando a la gente la conversión. Ellos no están predicando solamente acerca de la fe,
Ellos no están predicando solamente acerca de que si confiesas con tu boca que Cristo es el Señor y si crees en tu corazón que Él lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. No, no es así de fácil, no es así de automático, no es así de mágico. Se necesita la decisión personal de cada uno de acoger la palabra en el corazón y de hacer la obra, de llevarla a las obras. En ese sentido, los hermanitos protestantes que toman a su conveniencia las palabras de San Pablo, que hablan acerca de la gracia de Dios, consideran que ya nosotros no tenemos que hacer nada, que podemos seguir pecando, como decía Martín Lutero, peca mucho, peca grandemente, peca fuerte, pero que tu fe sea más grande que tus pecados. Así no, así no. Ese no es el mensaje que nos trajo Jesús, ese no es el mensaje con el que Jesús encomendó a sus apóstoles la predicación, sino que era la predicación de la conversión. Vamos a pedirle entonces al Señor que nos conceda la gracia del Espíritu Santo para que nosotros podamos disponer nuestro corazón a la palabra de Dios, que transforme nuestra vida, que nos permite estar en un constante proceso de conversión, porque aquellas faltas y pecados de los que yo me libré el día de hoy no me van a servir para mañana, cuando tengo otra batalla espiritual, como dice San Pablo, cuando otra vez el demonio me va a tentar. El que persevere hasta el fin se salvará. Lo vamos a escuchar ahorita también dentro del tema de los sacramentos, y entonces vamos a pedirle al Espíritu Santo que siga tocando nuestro corazón para que nuestra vida sea un reflejo de la presencia de Dios en nosotros. Amén. Abordamos entonces el tema de los sacramentos, del que ya habíamos iniciado la introducción la semana anterior, el domingo pasado, y que es un tema que nos va a llevar varias semanas, muchas semanas de nuestra catequesis, porque son los 7 sacramentos del Señor en su iglesia, en la Iglesia Católica, y no vamos a apresurarnos para terminarlos, sino que vamos a tratar de explicarlos, meditando en cada uno de ellos de la mejor manera posible, para que todos ustedes, hermanitos y hermanitas que nos escuchan, entiendan la importancia de cada uno de los 7 sacramentos y entiendan también por qué la Iglesia de Jesús es la iglesia que ofrece los sacramentos en su totalidad que Jesús dejó instituidos. Solamente la Iglesia Católica tiene 7 sacramentos. Las otras iglesias fundadas por hombres, las otras sectas, changarros, negocios, como ustedes los llamen, tienen solamente 1 o 2. Y como recordábamos del padre Juan Rivas, esa nota tan interesante, hasta chistosa, pero real, yo no voy a cambiar mi Lamborghini o mi Ferrari por una carretilla jalada por caballos o mis botas de piel lujosas por unas sandalias bien sencillas. Pues si no hacemos eso en términos de las cosas materiales, ¿cómo voy a cambiar una iglesia que tiene 7 sacramentos y que me ofrece 7 sacramentos, 7 medios de salvación, por un changarrito que me está ofreciendo solamente volverme a bautizar dentro de una tina o en el río y venderme una salvación tan barata y tan chafa, tan falsa como la que venden las sectas? No tiene sentido, no es lógico. Por eso es importante que todos nosotros reconozcamos la importancia que tienen los sacramentos dentro de nuestra vida de fe y entendamos que en ellos es donde nosotros estamos dándole nuestra respuesta personal a Dios en esta que es su iglesia. Hemos mencionado en la catequesis anterior cómo los sacramentos son signos eficaces de la gracia instituidos por Cristo y confiados a la iglesia, por los cuales nos es dispensada la vida divina. Es la definición que leíamos la semana pasada del Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 1131 y que nos dice en esencia qué son los sacramentos. Son un signo, no un símbolo, cuidado, un signo que es diferente, eficaz, porque la acción de Cristo se desarrolla eficazmente, es decir, sin obstáculos en la vida de cada uno de nosotros, si se lo permitimos, a través de la gracia de Dios. Que esos sacramentos, como signos de la gracia de Dios, son instituidos por Cristo, es decir, que no se los inventó San Pedro, ni la Virgen María, ni un arcángel, ni el Papa Francisco últimamente,
Cristo mismo, y que Cristo se los confió a la iglesia, y a través de esos sacramentos es como se nos da a nosotros la vida de Dios, la vida divina. Yo los invito a ustedes a que consigan todos el catecismo de la Iglesia Católica y que si lo tienen, lo utilicen. La única vez que a mí me tocó escuchar la predicación de un hermanito protestante, de un pastor protestante, en esta misma emisora, un domingo, escuchaba todas las barbaridades que decía este hermanito protestante, todas las falsedades que decía en contra de la iglesia, y una de ellas era que los católicos teníamos prohibido escuchar o leer la Biblia, y que por el contrario el Papa nos mandaba a leer el catecismo de la iglesia, y que para ir nosotros a la misa teníamos todos que llevar el catecismo de la iglesia. Una barbaridad, una calumnia inmensa, horrible, que escuchaba y sobre la cual meditaba y pensaba yo luego, ojalá cada cristiano católico de verdad tuviera que tener en sus manos el catecismo de la iglesia. Ojalá cada cristiano católico, no porque el Papa se lo ordenara, como decía este hermanito, este pastor protestante, mentirosito, tuviera la necesidad, la costumbre, la buena tradición de leer el catecismo de la Iglesia Católica y de estudiarlo. En el catecismo de la Iglesia Católica, entre los numerales 11.13 al 16.66, se estudia con mucha profundidad los sacramentos. Cada uno de los sacramentos se profundizan allí, en esa parte del catecismo, de los numerales 11.13 al 16.66. Como decíamos, cada uno está invitado entonces a conseguir el catecismo de la Iglesia Católica. Ya se pueden descargar gratuitamente de internet y tenerlo en la computadora o en el teléfono celular. Así como la Iglesia no fue fundada por los hombres, sino por Jesucristo mismo, y se la confió a los hombres, a sus apóstoles, así también con los sacramentos. Todos ellos tienen por origen a Cristo. Cristo mismo fundó, o creó, o diseñó, o como nos dice el catecismo de la Iglesia, instituyó cada uno de los 7 sacramentos que tenemos en nuestra Iglesia Católica, y se los confió a sus apóstoles, y a través de ellos a su Iglesia. Los sacramentos son la continuación de la acción sacerdotal de Cristo en su Iglesia. Ellos son la manera como Cristo sigue cumpliendo su promesa de estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, como nos dice Mateo 28, versículo 20. Los sacramentos son también la continuación de la acción salvadora de Cristo. Las palabras y las acciones de Jesús durante su vida oculta y su ministerio público eran ya salvíficas. Anticipaban la fuerza de su ministerio pascual, es decir, de lo que iba a hacer Jesús a través de su pasión, de su muerte y de su resurrección. Los sacramentos las enseñanzas y las palabras de Jesús anunciaban y preparaban aquello que Él daría a la Iglesia cuando todo tuviese su cumplimiento, como lo decía Jesús en la cruz. Los misterios de la vida de Jesús son los fundamentos de los que en adelante, por los misterios de su Iglesia, Cristo mismo dispensa en los sacramentos. Nos lo dice el catecismo en el numeral 11.16. Todos los hermanos protestantes, cuando quieren confundir a un católico poco preparado en su fe, lo invitan a aceptar a Cristo como Salvador, o le preguntan si ya aceptó a Cristo como Salvador, porque toman a la ligera el pasaje de Romanos 10, del 9 al 10, que dice: porque si confiesas con tu boca que Jesús es Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. Pues con el corazón se cree para conseguir la justicia, y con la boca se confiesa para conseguir la salvación. Como ellos, también nosotros creemos y aceptamos que Jesucristo es nuestro único Salvador, porque nos lo recuerda San Pedro, nuestro primer Papa. No hay otro nombre por el cual podamos ser salvados, en Hechos capítulo 4, versículo 12. Sin embargo, debemos preguntarnos, ¿es la salvación algo que ocurre automáticamente, sin ninguna respuesta o acción nuestra como seres humanos? ¿Basta con creer y aceptar que Jesús es nuestro único Salvador, sin que esta certeza nos lleve a la conversión,
que predicaban los apóstoles mandados por Jesús y al cambio de vida. Si es importante saber que Jesús salva, no es menos importante saber cómo salva Jesús. Vamos a imaginarnos que el avión en el que viajas se está quemando. Esta comparación, este ejemplo tan claro, tan hermoso, lo encontré en internet de una página del padre Juan Rivas también. Vamos en el avión y el avión en el que vamos se está incendiando. Ese avión lleva paracaídas para que puedas salvar tu vida. Pero si tú saltas sin paracaídas o te niegas a usarlo, tú no te salvarás. Por más que el paracaídas esté ahí, si no lo usas, no te vas a salvar. Te vas a quemar con el avión. Yahvé salvó a Noé y a su familia del diluvio, pero los salvó por medio del arca que él les mandó construir. No los puso a flotar en el aire como los pajaritos o como los ángeles, sino que mandó a Noé, a que construyera el arca, y Noé lo hizo. Noé no se quedó esperando que automáticamente lo salvara el Señor a él y a su familia. Obedeció, puso por obra lo que el Señor le estaba diciendo. Lo mismo pasa con Jesús. Él es nuestro único Salvador, pero si yo no uso los medios que Él me da para salvarme, no me salvo. La salvación no ocurre como algo automático o mágico y de una vez para siempre. Exige siempre una respuesta personal del ser humano y se traduce en un cambio continuo de vida, en conversión, que en griego se dice metanoia, y es un cambio total de la persona. El profeta Ezequiel nos lo recuerda con mucha severidad. En cuanto al malvado, si se aparta de todos los pecados que ha cometido, observa todos mis preceptos y practica el derecho y la justicia, vivirá sin duda, no morirá. Ninguno de los crímenes que cometió se le recordará más. Vivirá a causa de la justicia que ha practicado. ¿Acaso me complazco yo en la muerte del malvado, oráculo del Señor Yahvé? Y no más bien en que se convierta de su conducta y viva. Y miren lo que nos dice Ezequiel a continuación, muy severo, muy fuerte, pero muy real. Pero si el justo se aparta de su justicia y comete el mal, imitando todas las abominaciones que comete el malvado, ¿vivirá acaso? No. No quedará ya memoria de ninguna de las obras justas que había practicado, sino que a causa de la infidelidad en que ha incurrido y del pecado que ha cometido, morirá. Ezequiel 18, 21 al 24. Y el mismo Jesús, al hablar sobre el fin del mundo, nos decía lo siguiente: mirad que no os engañe nadie, porque vendrán muchos usurpando mi nombre y diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Oiréis también hablar de guerras y rumores de guerras. Cuidado, no os alarméis, porque eso es necesario que suceda, pero no es todavía el fin. Pues se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá en diversos lugares hambre y terremotos. Todo eso será el comienzo de los dolores de parto. Entonces os entregarán a la tortura y os matarán, y seréis odiados de todas las naciones por causa de mi nombre. Muchos se escandalizarán entonces y se traicionarán y odiarán mutuamente. Surgirán muchos falsos profetas que engañarán a muchos, y al crecer cada vez más la iniquidad, la caridad de la mayoría se enfriará. Y escuchen, por favor, lo que Jesús nos dice acerca de quiénes son los que se van a salvar. Pero el que persevere hasta el fin, ese se salvará. Una vez más, pero el que persevere hasta el fin, ese se salvará. Qué lejos está esta afirmación de Jesús de la mala interpretación que los hermanitos protestantes dan de Romanos capítulo 10, versículos del 9 al 10, que creen que solamente con tener en la boca el nombre de Jesús ya la hicieron, ya se salvaron. No es así de fácil, hermanito protestante. Pastor, cuidado que estás llevando a tus seguidores al infierno, no a la salvación. En el pasaje de las 10 vírgenes de Mateo capítulo 25, vemos que las 10, en ese pasaje tan hermoso, las 10 vírgenes sabían que Jesús era su Señor y Salvador. Las 10 esperaban que Jesús las dejaría entrar al reino. Todas ellas sabían lo mismo, todas ellas creían lo mismo,
pero solo 5 se salvaron, las prudentes. Solo ellas hicieron aquello que Jesús quería, mantener la luz del alma encendida. Y cuando llegó el Señor, solo ellas entraron en el reino. Después llegaron las 5 imprudentes, reconocieron a Jesús como su Señor y así le llamaban: Señor, Señor, ábrenos. Pero él les respondió: no os conozco. ¿Por qué? Porque sabían que Jesús, su Señor, salvaba, pero no hicieron lo que Jesús, su Señor y su Salvador, les había mandado. Lo mismo pasa con Jesús. Él es nuestro único Salvador, pero si yo no uso los medios que Él me da para salvarme, una vez más, no me salvo. No creas, hermano protestante o hermano católico confundido, que la salvación es así de fácil. Decíamos en otro momento, va a ser más fácil salvarnos entonces que hacerme profesional, que comprar mi casa, que pagar los taxes. No, imposible. Imposible que mi eternidad, mi salvación, dependan de algo tan simple como nada más tener el nombre del Señor en el corazón. Eso no es ni siquiera lógico. ¿Cómo salva Jesús entonces? Jesús nos salva comunicándonos su misma vida. Él mismo dijo: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Juan 10:10. Esa vida, por ser divina y totalmente gratuita, la llamamos vida de gracia o vida sobrenatural. Cuando yo vivo en gracia, la lámpara de mi alma está encendida. Brilla en mí la luz de Cristo. Cuando yo vivo en pecado mortal, mi lámpara está apagada. Vivo yo en tinieblas. Por más que tenga el nombre de Jesús en mi boca, por más que crea que Jesús es mi Salvador, pero si estoy en pecado mortal, no está Cristo en mí. Vivo en tinieblas. Esa vida sobrenatural se me comunica a través de los 7 sacramentos. El Papa Juan Pablo II, en una audiencia que tenía con niños, les explicaba de una manera muy sencilla, pero muy hermosa: cuando recibimos los sacramentos, recibimos la vida de Jesús, vivimos la vida divina, nos asemejamos a Jesús. Es Cristo mismo, con su fuerza, mediante el Espíritu Santo, que obra en nosotros esa semejanza. Por eso, el numeral 1114 del Catecismo nos recuerda que, adheridos a las doctrinas de las Santas Escrituras, a las tradiciones apostólicas y al sentimiento unánime de los padres, profesamos que los sacramentos de la nueva ley, es decir, los de la nueva alianza que se establecieron en Cristo y en su iglesia, fueron todos instituidos por nuestro Señor Jesucristo. Los sacramentos están ordenados a la santificación de los hombres, a la edificación del cuerpo de Cristo y, en definitiva, a dar culto a Dios. Pero como son signos visibles en los que Dios se nos revela, esos signos están orientados también a formarnos a nosotros, a llevarnos a nosotros a contemplar el misterio de la fe. No solo suponen la fe, sino que a la vez la alimentan, la robustecen y la expresan por medio de palabras y cosas. Por eso se llaman sacramentos de la fe. Nos ofrecen ciertamente la gracia, pero también la celebración prepara perfectamente a los fieles para recibir con fruto la misma gracia, rendir el culto a Dios y practicar el amor, la caridad. ¿Por qué son 7 sacramentos y no 6 u 8 o 1 o 2, como lo tienen la mayoría de changarritos por ahí que abren los hermanitos protestantes? Son 7 sacramentos porque 7 a la vez son las etapas de la vida. Hay una gran semejanza entre las etapas de la vida natural y las etapas de la vida sobrenatural. Nos lo recuerda el Catecismo en el numeral 12:10, haciendo una cita de Santo Tomás de Aquino, uno de los santos teólogos más importantes de nuestra iglesia, que vivió por allá en los años 1200, como casi 300 años antes de don Martín Lutero. ¿Cuáles son esas 7 etapas de la vida? La primera es: en la vida natural hay que nacer. Todos nacemos, ¿cierto que sí? Todos nacemos de una mujer, de nuestra mamá. Hasta Jesús nació de su mamá, de la Virgen María, por más que a los hermanitos protestantes les dé tanta rabia que se lo recuerden. Si en la vida natural hay que nacer, en la vida sobrenatural también hay que nacer del agua y del Espíritu Santo.
Nos lo enseña Jesús. En verdad te digo, el que no nazca de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Juan capítulo 3, versículo 5. Nuestra madre, la iglesia, nos engendra, por tanto, a través del bautismo. Nos da la vida espiritual a través del bautismo. La segunda etapa de la vida es aquella en la que hay que crecer y dar fruto. En la vida sobrenatural, la confirmación también nos lleva a su desarrollo y hace fructificar esa vida recibida en el bautismo. Y por eso nos dice Jesús: no me habéis elegido vosotros a mí, sino que yo os he elegido a vosotros y os he destinado para que vayáis y des fruto y vuestro fruto permanezca. Juan capítulo 15, versículo 16. La tercera etapa de la vida natural es aquella que considera la necesidad de alimentarnos. En la Eucaristía, Cristo, el pan de vida, también nos nutre con su cuerpo y su sangre. Tomó luego pan, dadas las gracias, lo partió y se lo dio diciendo: este es mi cuerpo que es entregado por vosotros. Haced esto en recuerdo mío. De igual modo, después de cenar, tomó la copa diciendo: esta copa es la nueva alianza en mi sangre, que es derramada por vosotros. Lucas 22, 19-20. Un pasaje en el que seguimos nosotros, los hermanos católicos, meditando y preguntándonos si Jesús habla con tanta claridad de ese pan como su cuerpo y de ese vino como su sangre, porque hay hermanos protestantes que 2000 años después lo siguen negando. Es tener muy duro el corazón para no darse cuenta qué quería decir Jesús, qué nos quería dar Jesús, con qué nos quería alimentar Jesús, con su propio cuerpo, con su propia sangre, con él mismo. La cuarta etapa de la vida natural es aquella en la que nosotros padecemos las enfermedades y necesitamos medicina para recuperar la salud. En la vida sobrenatural, Jesucristo, médico de las almas, nos ofrece el sacramento de la reconciliación para sanar las heridas del pecado. La herida mayor que nosotros podemos padecer es precisamente la herida del pecado. Por eso, Jesús, una vez resucitado, al atardecer de aquel día, el primero de la semana, estando cerradas las puertas por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de sus discípulos y les dijo: la paz esté con vosotros. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraron de ver al Señor. Jesús les dijo otra vez: la paz con vosotros. Como el Padre me envió, también yo os envío. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengáis, les quedan retenidos. Otro pasaje clarísimo en el que el Evangelio nos está mostrando allá en Juan capítulo 20, versículos del 19 al 23, que los sacerdotes perdonamos los pecados no porque se nos dé la gana o porque creamos que estamos haciendo la tarea de Dios como porque nosotros lo quisimos o porque se nos ocurrió. No, nos está diciendo San Juan que Jesús les comunica el Espíritu Santo a sus apóstoles y que les envía a ellos a seguir su misión, la misión que él recibió del Padre. Y es por el Espíritu Santo por el que ellos, a quienes les perdonen los pecados, les quedan perdonados, y a quienes se los retengan, les quedan retenidos. Y todavía los hermanitos protestantes dicen pues que no. Y todavía los católicos, comodones y mediocres, dicen que mejor se confiesan ellos con ellos mismos. ¡Ay, Dios mío! En la quinta etapa de la vida natural, buscamos formar un hogar. También en la vida sobrenatural, Cristo quiere que los esposos se amen como Él ama a su iglesia. Así como la iglesia está sumisa a Cristo, así también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a su iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Así deben amar los maridos a sus mujeres, como a sus propios cuerpos. Ojo pues, maridos. Efesios capítulo 5, versículos del 24 al 25 y versículo 28. Por eso, para esta razón, Jesús instituyó el sacramento del matrimonio. Y no se vale que se divorcien, como en cualquier otra secta, o como con el matrimonio civil, o cuando se van simplemente a convivir
como para ensayar cómo les va. No se vale así. El matrimonio, la vida en pareja la inventó Dios. La familia la inventó Dios. No se vale que nosotros la cambiemos como nos dé la gana. Finalmente, en la vida natural, como sexta etapa, necesitamos también de una autoridad que ordene la vida social. En la vida sobrenatural también, por tanto, el reino de Cristo en este mundo exige una autoridad, unos pastores que apacienten las ovejas de Cristo. Para ello, Cristo instituyó el sacerdocio. Y vemos en este pasaje que vamos a meditar en este momentito cómo es Cristo mismo quien a través de su pastor escogido está cuidando, apacentando sus propias ovejas. Después de haber comido, dice Jesús a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Le dice él: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dice Jesús: apacienta mis corderos. Vuelve a decirle por segunda vez: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Le dice él: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dice Jesús: apacienta mis ovejas. Le dice por tercera vez: Simón de Juan, ¿me quieres? Se entristeció Pedro de que le preguntase por tercera vez: ¿me quieres? Y le dijo: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Le dice Jesús: apacienta mis ovejas. Son las ovejas de Jesús, y Cristo está escogiendo a un pastor designado para que siga en su propia persona, en su propio servicio, apacentando las ovejas de Jesús. Juan 21, del 15 al 17. Finalmente, la vida natural llega a su ocaso y morimos. La unción de los enfermos, que es el último sacramento que recibe la persona, nos conforma con la muerte y la resurrección de Cristo. Pues del mismo modo que en Adán mueren todos, así también todos revivirán en Cristo. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 22. Nos tenemos que preguntar entonces, hermanas y hermanos, ¿basta solo con recibir el bautismo? En efecto, Cristo dijo: quien no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ya lo leíamos, Juan capítulo 3, versículo 5. Pero Jesucristo nunca dijo: basta tan solo nacer del agua y del Espíritu Santo para entrar en el reino de Dios. Y claro, ¿cómo iba a bastar? Aquel que es la vida verdadera, ¿cómo nos iba a dar la vida a medias? Si la vida natural tiene 7 etapas, ¿por qué Cristo iba a hacer la vida sobrenatural menos perfecta? Los protestantes, ignorantes siempre de la fe y de las Sagradas Escrituras, afirman: yo no veo los 7 sacramentos en la Biblia. Para mí que son un invento de la Iglesia Católica. Claro que no los ves, no los puedes ver, no porque no estén allí, sino porque no has abierto tu corazón y tu mente a la verdad de Dios. Sigues interpretando la palabra de Dios con tu propio entendimiento, con tu propia capacidad, según tu propia conveniencia, a tu antojo, en medio de tu ignorancia, cegado por el padre de la mentira, que es Satanás, y que se opone al Espíritu Santo, por el cual se nos revela la verdad completa, como nos recuerda Juan capítulo 16, versículo 13. Solo bajo la guía del Espíritu Santo es posible comprender totalmente las Escrituras. Solo bajo la guía del Espíritu Santo es posible descubrir en las Sagradas Escrituras los sacramentos. Y tú no podrás nunca entender correctamente la palabra de Dios si no estás en la iglesia fundada por Jesús, la Iglesia Católica, que es la casa de Dios, columna y fundamento de la verdad. Primera a Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Si sigues metido o metida en el changarrito del pastor tal, en el negocito del pastor aquel, nunca vas a poder tú comprender plenamente las Escrituras. Por eso vas a estar alejado de la verdad. Por eso no vas a poder acercarte a la verdad plena que Jesús revela por el Espíritu Santo en su iglesia, que es columna y fundamento de la verdad. Vamos a dejar que toda esta reflexión en torno a los sacramentos se condense en nuestra vida a partir de una canción muy hermosa que maravillosamente la compartimos con los hermanitos protestantes, porque son más las cosas que tenemos en común que las que nos dividen. Y no hay odio en el corazón de nosotros, los católicos, hacia ellos, hacia los hermanitos protestantes. Seguimos pidiéndole a Dios en cada santa misa, en cada oración que nosotros, como sacerdotes, como obispos, como
el Papa mismo, los religiosos y religiosas, hacemos todos para que, como Cristo lo pidió, como es el deseo de Cristo en Juan capítulo 10, al final haya un solo rebaño bajo un solo pastor. Vamos a escuchar esta oración y a través de ella vamos a pedirle al mismo Espíritu Santo que mueva nuestros corazones y los de todos los hermanitos protestantes para que no se dejen seguir confundiendo por el padre de la mentira, sino que se acerquen a la verdad del Espíritu que nos revela la verdad plena. Inúndame, Señor, con tu espíritu. 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 Sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Bautízame, Señor, con tu espíritu. Bautízame, Señor, con tu espíritu. Bautízame, Señor. Transfórmame, Señor, con tu espíritu y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor mi corazón, Señor. Espíritu Santo, a ti te pedimos que sigas animando el corazón, el alma de cada uno de nosotros para que no pongamos obstáculos a la verdad que tú nos revelas, para que sigamos recibiendo a través de los sacramentos, en especial a través del sacramento de la Eucaristía, la vida misma que brota del interior de Cristo y que nos conduce hasta la vida eterna. Tú que también estás presente
en el sacramento de la reconciliación, en el sacramento de la confesión. Sigue animándonos a nosotros para que con humildad reconozcamos nuestros pecados y estemos dispuestos a obedecer a Cristo según el medio a través del cual Él nos ofrece el perdón, la reconciliación, a través de la confesión sacramental con un sacerdote, para que todos nosotros, liberados del pecado, caminemos a la luz de tu inspiración y que cumplamos entonces la voluntad de Dios. Vamos a escuchar una pregunta que nos ha dejado una hermana. Después de varios días sin preguntas, nos llama la atención, nos da mucha alegría que una hermanita nos haya dejado una pregunta muy importante para que la comentemos en este programa. Buenos días, Padre Julián. Soy Rocío, parroquiana de la Catedral del Sacratísimo Corazón de Jesús. Y bueno, mi pregunta es la siguiente. Durante mi asistencia a la misa en la nueva catedral, me di cuenta que los evangelistas están representados con unos símbolos. ¿Usted me podría explicar, por favor, por qué representamos nosotros a los evangelistas con estos símbolos? ¿Cuál es su significado y cómo es que surgieron estos símbolos? Gracias, Padre, que tenga un buen día. Bye. Muchas gracias, Rocío, por esa pregunta tan hermosa y tan importante, y también en relación con la catedral que terminamos pues allá en Knoxville. Y digo terminamos porque cada uno de nosotros aportó con su fe, con sus oraciones, inclusive económicamente, para la construcción de ese lugar para el culto a Dios. El arte religioso siempre ha servido para alabar a Dios, para glorificar a Dios. Lo vemos desde el Pentateuco, cuando Dios mismo pone a Moisés a construir el tabernáculo y después a construir el templo de Salomón allá en Jerusalén. Y todas estas expresiones de arte están orientadas no a crear ídolos, como dicen los hermanitos protestantes, sino a glorificar a Dios a través precisamente del arte religioso, que es hermosísimo. Los padres de la iglesia, es decir, la primera generación y segunda generación de discípulos de los apóstoles que se convirtieron a la fe cristiana católica y que adoraron a Dios en el interior de la iglesia católica, son los que en la antigüedad comenzaron la representación de los apóstoles, de los que escribieron los evangelios, a través de estos símbolos que tú mencionas y que viste allá en la Catedral del Sagrado Corazón de Jesús. Los 4 autores de los evangelios, entonces, San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan, han sido relacionados simbólicamente con los 4 seres vivientes de Apocalipsis capítulo 4, versículo 7, que nos muestra al primer viviente como un león, al segundo viviente como un novillo, al tercer viviente con el rostro de un hombre y al cuarto viviente como un águila. Este pasaje de Apocalipsis se inspira a su vez en los símbolos del Antiguo Testamento. Ezequiel capítulo 1, versículo 10, nos muestra en su aparición un ser que tenía 4 caras, una de un hombre y los otros de león, de toro y de águila. También en ese mismo libro de Ezequiel capítulo 10, versículos del 1 al 22, se relata la visión del trono de los querubines con 4 caras cada uno. Mateo se simbolizó con un ángel, un hombre con alas, porque su evangelio comienza con la lista de los antepasados de Jesús, que es el Mesías, Mateo capítulo 1, versículos del 1 al 16. Marcos se simboliza con un león, porque su evangelio comienza con la predicación del Bautista en el desierto, donde había animales salvajes. Su evangelio fue el primero en escribirse y sirvió como texto de catequesis para los que se preparaban para recibir el bautismo. Luego tenemos a Lucas, que ha sido simbolizado mediante un buey o un toro, porque su evangelio comienza con la visión de Zacarías en el templo, donde se sacrificaban animales como bueyes, terneros y ovejas. Finalmente, Juan es representado por un águila, la mirada dirigida al sol, porque su evangelio se abre con la contemplación del Jesús Dios, de Jesús como Dios, Dios con nosotros, que se encarnó para que nosotros tuviéramos la salvación. Juan capítulo 1, versículo 1. De esta manera, entonces, los símbolos de los 4 evangelistas surgieron en la iglesia
muy antiguamente a través de la reflexión de los padres de la iglesia, pero esa misma simbología estaba dada ya por los símbolos que se encontraban en el libro del profeta Ezequiel, y que alimentaron entonces la reflexión, la meditación de San Juan allá en el libro del Apocalipsis. Vamos a pasar entonces ahorita a unos anuncios y a unos mensajes importantes para todos nosotros en nuestra diócesis de Knoxville. Hay 8 parroquias cerca de sus casas en las ciudades de Lenoir City, Knoxville, Oak Ridge, Alcoa y en Maynardville, en las cuales los hispanos ya hacemos presencia y tanto nuestros sacerdotes como los líderes laicos han desarrollado programas en los que ustedes pueden participar en español. Estas iglesias tienen misa en español durante estos horarios. Todos los sábados a las 7 de la noche en Lenoir City en la parroquia Santo Tomás Apóstol, en Knoxville en la parroquia Todos los Santos, All Saints, y en Alcoa en la parroquia Nuestra Señora de Fátima. Todos los domingos puede asistir a misa en español en las siguientes iglesias y horarios. En Oak Ridge, en la parroquia Santa María a las 2 de la tarde. En Knoxville, en la Catedral del Sagrado Corazón de Jesús a la 1 de la tarde. Y en la parroquia Santo Espíritu, Holy Ghost a las 7 de la noche. En Maynardville, en la parroquia Santa Teresa de Calcuta a las 11 de la mañana. Si desean más información sobre la Iglesia Católica o dónde pueden ustedes asistir a misa en otras ciudades y celebrar los sacramentos, por favor llamen a la oficina del Apostolado Hispano al 865-637-4769. Con fuerza, eleva tu mirada al cielo, pide con fe que Dios siempre te escucha, que nada la paz te quite. También los invitamos a que le den like o me gusta a nuestra página de Facebook, La Cosecha DOK, para que se mantengan informados de todos los eventos de las diferentes parroquias y en la diócesis de Knoxville. De esta manera podemos mantenernos conectados y también nos pueden enviar sus comentarios y sus preguntas para el Padre Julián. Otra manera de enviarnos sus preguntas es llamando a nuestra oficina al 865-637-4769. Hay tanto que conocer de nuestra fe católica. Aproveche esta oportunidad y llame con su pregunta al 865-637-4769. La Iglesia de Santo Tomás Apóstol de Lenoir City los invita a formar parte de su gran familia hispana. Ustedes están invitados a participar en el grupo de oración todos los jueves de 7 a 9 de la noche en el Centro de Vida Parroquial. La iglesia también ofrece clases de inglés y clases de español. Los invitamos al grupo de jóvenes y a los grupos de estudio de la Biblia. Para más detalles necesitan llamar a la oficina parroquial de lunes a viernes de 9 de la mañana a 4 de la tarde al 865-986-9885, 865-986-9885. También les anunciamos el horario del sacramento de la confesión, todos los martes a las 6 de la tarde en la iglesia. Los sacerdotes que hablan inglés y español los animan a que acudan a este sacramento regularmente. Y recuerden que todos son bienvenidos a la iglesia de Santo Tomás Apóstol de Lenoir City. Para anuncios de próximos eventos, por favor, vea La Cosecha. Muy bien, a estos anuncios y comerciales que escuchábamos, quiero también incluir 2 eventos muy importantes que van a pasar en nuestra diócesis próximamente, que tienen que ver con nuestra comunidad hispana. El primero de ellos va a ser un retiro de evangelización que tendremos en la parroquia de Santo Tomás, aquí en Lenoir City, entre el viernes 20 de julio y el domingo 22 de julio. Va a estar con nosotros un predicador de República Dominicana que se llama Henry Valenzuela, y hay toda una logística ya muy hermosa y muy generosa de parte de muchos ministros de nuestra comunidad
que están organizando este retiro para todos ustedes. Entonces, viernes 20 de julio a domingo, 22 de julio, va a ser este retiro en Santo Tomás. Y también del 27 al 29 de julio va a tener lugar un retiro diocesano para jóvenes varones, el tradicional retiro llamado Hombres de Valor. Va a ser entonces del 27 al 29 de julio, para que ustedes se pongan en contacto con la diócesis y que obtengan más información. Pueden llamar al número 865-776-9635 a Britney García para que pidan entonces más información acerca de este retiro y puedan mandar a sus hijitos, a sus varones, a los adolescentes para que vivan este retiro. Ya les anunciaremos cuándo va a ser el de las jovencitas. Y a ustedes les agradecemos pues el que estén con nosotros semana tras semana, no sin antes invitarlos a que también sigan dejando sus preguntas al número 865-637-4769. Están siempre en mis oraciones. Les pido que también ustedes oren por mí, por todos mis hermanos sacerdotes y por esta causa de glorificación para Dios a través de este programa. Que pidan también por Milton, que es nuestro técnico aquí en la emisora, que nos ayuda tantísimo a que este programa sea una realidad. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y los acompañen siempre. Feliz semana. Ven con nosotros al caminar, Santa María, ven. La diócesis de Knoxville y la parroquia de Santo Tomás Apóstol de Lenoir City les agradecemos por habernos acompañado en Creciendo Juntos en Nuestra Fe Católica y los invitamos a que nos escuchen la próxima semana por esta misma estación y a la misma hora para profundizar en lo que significa ser un católico conocedor de su fe. Hasta pronto y que Dios los bendiga.